Hermanos, es una bendición poder saludarles por este medio otra vez y esperamos que Dios esté bendiciendo, estén disfrutando de sus más ricas y grandes bendiciones. Servimos a un Dios muy grande que tiene cuidado de sus hijos y ama al mundo entero, como la palabra de Dios nos enseña. Muchas gracias por sus oraciones, por el seminario, su apoyo financiero también. Sin iglesias y pastores y hermanos como ustedes, la obra de Dios estaría muy frenada si no fueran por ustedes. Muchas gracias. También mi esposa y yo quisiéramos aprovechar esta oportunidad, agradecer a cada uno de ustedes por orar por nosotros durante nuestra batalla con la COVID y la enfermedad. Muchos escribieron por Facebook, por WhatsApp y por iMessenger preguntándonos cómo seguimos y queremos decirles que Dios ha contestado sus oraciones. Estamos mucho mejor, no estamos fuera de todo todavía, pero estamos mucho mejor. Todavía tenemos tos, no tenemos temperatura. Mi esposa estuvo hospitalizado junto conmigo. Yo solamente entré y salí un día y mi esposa se quedó ahí 4 días. Le dieron una infusión, pero estamos mucho mejor a consecuencia. Y yo lo debo, yo lo cuento y lo doy y debo a las oraciones del pueblo de Dios. Muchas gracias. Hoy quisiéramos que abrieran sus Biblias y mientras que están hallando el lugar, queremos recordarles, el 6 de septiembre tendremos la apertura de este año nuevo 2021-2022 en el seminario. Y tú, joven, si Dios te ha llamado, ahora es el tiempo para entrar y prepararte. Y Cristo preparó sus discípulos, aparte de lo que él recibía, la enseñanza que les daba en sus sermones en el Monte de Olivos y en otros lugares. Él los tomó aparte, los instruyó durante sus 3.5 años aquí en la tierra. Nuestro instituto, nuestro seminario de 3 años de estudio intensivo de la palabra de Dios y los implementos que Dios nos ha prestado para predicar su palabra y hacer la obra de Dios. Entonces, si Dios ha tocado su corazón, le esperamos en el mes de septiembre, 6 de septiembre. Solamente ahí pueden llenar la solicitud y enviarlo en el internet. Se encuentra en sbbmante.com. Y entonces ahí puede descargar y llenar la solicitud y enviarlo por email. Y ya está preinscrito. Entonces aquí en la palabra de Dios, en el libro de Segundo de Juan, la epístola de Segunda de Juan, los versículos del 7 al 11, es el capítulo 1, pero hay solamente un solo capítulo en Juan, en segundo, primera y primera de Juan, o segunda y tercera de Juan. Entonces, mientras que está ahí, voy a leer los versículos del 7 al 11. Aquí encontramos un aviso que Dios nos da porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces Él nos avisa en contra de los que nos engañan en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a Cristo y en cuanto a el hecho que Él es Dios, Dios totalmente y también hombre totalmente, pero sin pecado. El versículo 8 nos avisa en contra de nosotros. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces nosotros somos propensos a seguir el hilo de humanidades, seguir los grupos, seguir a los otros, y a veces somos fáciles para engañar por la debilidad de la carne. Luego dice, cualquier que se extravía, cualquier que sigue un engañador o no se cuida de sí mismo y no persevera en la doctrina de Cristo, que Cristo es Dios, Dios es Cristo, Cristo es hombre, Cristo es Dios hombre,
Cristo murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos. Cualquier que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, número uno, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una de las cosas que vemos que los verdaderos cristianos hacen es que no vamos cambiando nuestras creencias acerca de Cristo. Que tomamos estas creencias de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna y permanecerá para siempre, dice la Biblia. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, Cristo es Dios, Cristo es hombre también, pero Dios hombre, hombre sin pecado. Y el que murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido o le digáis Dios le bendiga, porque el que le dice bienvenido o Dios te bendiga, participa en sus malas obras. Es decir, uno que hace esto es culpable de lo que hacen los engañadores y los anticristos. Entonces queremos ver el artículo número 22, artículo de fe sobre la religión falsa. En nuestros artículos hemos especificado un grupo, un movimiento en particular, pero actualmente hay solamente dos diferentes tipos de grupos en cuanto al cristianismo. Un grupo que depende de sus obras o la combinación de sus obras y la gracia para ser salvo, que es una enseñanza y doctrina falsa. Y el otro grupo de los que somos salvos verdaderamente y dependemos por la gracia de Dios. Entonces, ¿es por obras o por gracia? La Biblia dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, las obras ya no son obras. No es una combinación según Romanos, el capítulo 11, versículo 6. Entonces la Biblia dice, o estás por Cristo o contra Él. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y que es la voluntad de Dios, que nosotros creamos en Cristo como nuestro Salvador, dependiendo de la gracia de Dios. Entonces, hay que examinar, saber lo que creemos y creer lo que creemos y que sea de la palabra de Dios. Un misionero dijo en una ocasión hace muchos años, no se me ha olvidado, si quieres estar bien, si quieres hacer bien, tienes que estar bien. Y para estar bien, tienes que creer bien. Y para creer bien, tienes que conocer y creer la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a el artículo de fe, la religión falsa, porque hay muchos. Hay unos que enseñan la verdad, hay unos que enseñan una falsedad, hay unos que están bien, hay unos que no están bien, etc. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? ¿Cómo debemos tratar a los que profesan? Por ejemplo, Gálatas capítulo 1 habla de un grupo que es apóstata. Es un grupo que ha cambiado este evangelio. En el libro de Gálatas capítulo 1, la Biblia nos dice de esta manera, Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante, dice la palabra de Dios, Pablo hablando a los hermanos que habían entrado en esta enseñanza falsa, dejando la verdad. Él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de él que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, si uno es salvo, tiene que ser llamado por la gracia de Cristo. Y la Biblia dice la gracia de Dios que ha aparecido a todos los hombres para salvación a todos los hombres. Entonces, estos habían dejado la gracia, habían dejado el evangelio,
La Biblia dice para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea condenada, excluido del reino de Dios. Pablo dice en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, ¿cómo debemos tratar los apóstoles? Esos son los que han cambiado el evangelio, han ido a diferente evangelio, no que haya otro. Pablo lo aclara, solamente hay un solo evangelio único. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó según los primeros 4 versículos de 1 a los Corintios capítulo 15. Y él dice, esos son los anatemas. Anatemas habla de los que están destituidos de la gloria de Dios. Están los que se han excomunicados de entre los creyentes, porque no son creyentes, son los malditos por Dios y son los condenados. Entonces, ¿cómo debemos tratarlos? Cristo hablando a los discípulos cuando Él les envió a predicar el Evangelio 2 en 2, Él dice, si cuando vayan, entren en una casa, quedaos, pero si no os reciben, sacudid el polvo de vuestros pecados contra ellos. ¿Cómo debemos tratarlos? Sacudir el polvo de nuestros pies, dejándoles en las manos de Dios para condenarles si no se arrepienten de sus pecados. La Biblia dice que estos han salido de nosotros y entonces por eso son apóstatas. La razón que no se quedan en la iglesia, la razón sino que se quedan en esta creencia es estos son los que han cambiado el evangelio. Cambiaron el evangelio, sustituyeron el evangelio. El evangelio de gracia lo sustituyeron por un evangelio de obras, un evangelio según la ley. Pero la Biblia dice, concluimos pues que el hombre es justificado o salvo por la fe, la gracia de Dios, y no por las obras de la ley, ni por las obras que tú y yo hubiéramos hecho. Nos salvó no por obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la renovación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces la Biblia dice que no debemos recibirles porque no siguen la enseñanza de la palabra de Dios y debemos sacudir el polvo de nuestros pies en contra de ellos. Pero también hay otro grupo que no han tocado la gracia de Dios por medio de la palabra de Dios, no han recibido la palabra de Dios, y esos son los incrédulos, los pecadores que nunca han sido salvos. Los apóstatas no son los que han sido salvos y luego dejaron, nunca fueron de nosotros, por esto salieron de nosotros. Pero los incrédulos todavía no han visto la gracia de Dios en sus vidas. En la palabra de Dios, según a los Corintios, capítulo 6, la palabra de Dios nos enseña de esta manera, desde el versículo 14 en adelante, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, los que no creen en Cristo como su Salvador, los que no han sido salvos. No andemos con ellos, no andemos mano en mano de ellos, siguiendo sus filosofías, siguiendo sus interpretaciones de la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O con la ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo o concordia Cristo con Belial o con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, no los toquéis, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos aconseja Dios que hagamos con los incrédulos? Primero, que no nos unamos con ellos en yugo desigual. No imitemos sus filosofías. No aceptamos sus enseñanzas en cuanto a la palabra de Dios, porque el hombre que no es espiritual no puede entender las cosas espirituales, porque por el Espíritu de Dios deben ser discernidas. Entonces el Evangelio está escondido a ellos. El diablo les ha cegado a su mente para que no crean y reciban la verdad y sean salvos. Pero no debemos tomarles como nuestro ejemplo o lo que debemos seguir. No deben ser los incrédulos nuestros héroes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte el creyente con el creyente? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas. La Biblia dice que somos hechos el pueblo de Dios y somos un pueblo peculiar, diferente, que el mundo es diferente. Por eso no debemos unirnos en yugo desigual con ellos. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? ¿Que no sois vuestros? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro templo, vuestro cuerpo, lo cual es de Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces él dice tres cosas con ellos, por lo cual no nos unemos en yugo desigual. Número 2, salir de en medio de ellos. Número 4, 3, apartarnos de ellos, dice la Biblia. Número 4, no toquemos a ellos en cuanto a sus filosofías y sus ideas, etc. Número 5, Dios es nuestra guía y fuerza cuando Él dice, yo os recibiré y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta palabra es la verdad. Cristo dijo en Juan 17, en lo que llamamos la oración de Cristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra de Dios es verdad. Entonces la palabra de Dios es lo que debemos creer, porque la Biblia nos enseña, según a Timoteo capítulo 3, de esta manera, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Religión no nos hace sabio para salvación. Libros acerca de la palabra de Dios no siempre contiene lo que nos hace sabio para la salvación, pero que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar doctrina, útil para redarguir, enseñarnos lo que está mal, útil para corregirnos cómo podemos estar bien con Dios, útil para instruirnos en justicia, cómo seguir en el camino, la senda de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado y enteramente entregado a toda buena obra. Entonces, ¿cómo debemos tratar a los incrédulos? No nos unemos con ellos, somos templo de Dios, salgamos de en medio de ellos, no toquemos a ellos. Dios es nuestra guía y nuestra fuerza para hacer
la obra de Dios. Pero luego notamos, número 3, que cómo debemos tratar a los falsos hermanos. Hay hermanos que no son hermanos. Incrédulos no son hermanos. Somos de la misma raza. Somos somos descendientes de Adán. Los apóstatas no son creyentes. Los incrédulos no son creyentes. Pero hay otros que profesan ser creyentes, pero actualmente son falsos hermanos. En el libro de Romanos capítulo 16, el versículo 17, la palabra de Dios nos enseña de esta manera. Romanos, el último capítulo de Romanos, versículo 17, dice en esta forma: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. La doctrina que ellos habían recibido cuando recibieron a Cristo mediante la predicación de Pablo, y que os apartéis de ellos. Entonces él nos dice cómo debemos tratarlos. Primero debemos marcarlos. Él dice más: os ruego, hermanos, que os fijéis. Esto significa marcar o señalar. No permitir que ellos sigan con la falsa enseñanza que ellos hacen. Número 2, ellos causan divisiones. Aquí es una manera de saber los falsos hermanos. Ellos causan divisiones, luego ponen tropiezos. Algunos han puesto el tropiezo basado en la Biblia, la ley. Otros han puesto tropiezos basados en las obras, en la moralidad, etc. Pero están en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado de algunos que profesan ser misioneros de la palabra de Dios y predicadores de la palabra de Dios. Dicen: ustedes aprendieron esto y esto y esto en el seminario bíblico bautista, pero luego con engaño y sutileza dicen: pero te voy a enseñar mejor camino, porque ellos no te enseñaron bien. Eso está mal, hermanos, y no proviene de Dios. Causan divisiones, ponen tropiezos y están en contra de la doctrina que habéis aprendido. Pablo, hablando a los hermanos en Galacia, donde estaban los apóstatas, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que habéis recibido, no los recibís. Aún en nuestro texto, la palabra de Dios nos enseña: si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, no lo recibáis en el templo, ni le digáis bienvenido, ni que Dios le bendiga. Podemos orar por ellos, pero no para que Dios les bendiga en su enseñanza falsa. Entonces, él dice simplemente que os apartéis de ellos. No tengamos nada que ver con los falsos hermanos. Entonces luego notamos otro grupo, porque hay algunos que no son de nosotros y no siguen a nuestra denominación o a nuestra iglesia como bautista. Yo llamo a estos hermanos ajenos de nuestra fe y nuestra práctica, como nos enseña la palabra de Dios. Muchos de estos son salvos a pesar de la iglesia en que están, a pesar de lo que enseña su iglesia, etc. Él dice en el versículo, en el libro de Marcos capítulo 9, versículos 38 al 40, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Ahora, ¿Cristo echaba fuera demonios? ¿Los discípulos echaban fuera demonios? Claro, sabemos que hoy día nadie lo hace menos Dios, porque ya tenemos la palabra de Dios que los que echaban fuera demonios probaba su ministerio que era de Dios. Y él no nos sigue, dice el versículo en Marcos 9, 38 al 40.
Y a consecuencia, ellos dicen, se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo esto, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre o haga obra en mi nombre que luego pueda decir mal de mí o hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, aquí notamos que algunos se quejan en contra de los que no anden con nosotros. Cristo dice, no se queje. Es lo que Pablo estaba haciendo cuando él dice, le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno. Estaba quejando de este. Él dice, solamente le hemos visto o hemos oído de que él no anda con nosotros. Él hace la obra, él echaba fuera demonios, pero no lo hace como nosotros. No lo hace con nosotros. Entonces estaban en su contra. Y él no nos sigue, no anda con nosotros. No está en nuestros cultos, no sigue nuestra enseñanza, no visita a los perdidos con nosotros para ganarles a Cristo. Y se lo prohibimos. ¿Pero por qué? Porque no nos sigue. Él no era parte de nuestro grupo, de nuestro grupito aquí en la iglesia. Pero Jesús le dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay, puede hacer o hablar bien en mi nombre, a menos que esté por nosotros. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo que él hacía no era en contra de Dios. Entonces, porque era apropiado en este tiempo. ¿Recuerdan el episodio en Juan capítulo 21 cuando cuando Cristo y Pedro estaban hablando y Cristo le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y Pedro le dijo 3 veces, yo te amo, tú lo sabes. Y entonces entristeciéndose. Entonces luego él volteó y dijo, y hablando de Juan, que era conocido como el discípulo que le amaba a Cristo, él dice, ¿y qué de esto? Y Cristo dijo a Juan, ¿y qué a ti? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. A veces no vale la pena importarnos otros que no anden exactamente como tú y yo andamos. Los ponemos en las manos de Dios. Si tenemos oportunidad de ayudarles en cuanto a su creencia, como Pablo, como Aquila y Priscila hicieron con Apolos, entonces podemos entrometernos. Pero aquí él dice, entonces déjalos en paz, deja que ellos sigan. Tú sígueme a mí, yo soy tu ejemplo, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador. Su salvación de ellos no depende de ti, depende de mí, igual como tu salvación depende de mí. Ahora, hay 3 cosas que quiero mencionar acerca de esto. Quizás podríamos dividir el mensaje en 2 diferentes grupos. Primer grupo, cómo tratar a los condenados, los apóstatas, los incrédulos, los falsos hermanos, pero cómo debemos y cómo tratar a los hermanos ajenos. Entonces, pero ¿saben qué, hermanos? Hay otra parte que debemos tratar que nos ayuda a distinguir entre nosotros y los falsos hermanos, los incrédulos, los apóstatas y los que están ajenos de nuestro grupo o nuestro movimiento. Y eso es con respecto a la nomenclatura que nosotros usamos. Isaías habla en 28:10 de Isaías que nuestra nomenclatura, las frases y las palabras y los nombres que ponemos a otra cosa es importante. Él dice renglón tras renglón, línea sobre línea. Pablo, hablando de los instrumentos de música, en 1 Corintios 14:7-9, habla del trompeta que da un sonido incierto. Y él dice, si la trompeta no suena y no da el sonido designado y correcto, si no podemos reconocer qué tono y qué significa el sonido que está tocando la trompeta, entonces él dice, ¿cómo se preparará uno para la guerra?
Ellos usaban trompetas para avisar del peligro que venía en aquellos días. Entonces, si nosotros no sabemos qué cree un grupo, ¿cómo podemos decir amén y que Dios les bendiga? Si nosotros no sabemos cuál es la doctrina y qué cree acerca de Cristo, si solamente dice que es una iglesia cristiana o es una iglesia de fe, ¿de cuál fe es? ¿Es una iglesia cristiana? ¿De cuál grupo de cristianos pertenece? Si es una religión, ¿a cuál religión pertenece? Necesitamos poder identificarnos. ¿Y sabe qué? Tú y yo nos identificamos. Tú tienes un nombre, tú tienes un apellido. Tú tienes un apellido paterno, un apellido materno, y ese te relaciona y te identifica que tú perteneces a ciertos padres. No perteneces a otros padres. Ellos son tus padres, te guste o no te gusta. Entonces, este es designado por la nomenclatura. Ahora nosotros nos llamamos bautistas, no porque nos dimos ese nombre. Fue un nombre dado a nosotros en los días cuando eran conocidos como los de ese camino o por el grupo o el pastor que les guiaba. Y luego, durante la Reformación, entonces nos dieron el nombre Anabautistas contra el bautismo y luego acortaron el nombre Abautista, pero era un nombre de irrisión, un nombre que era de mala fama. Poniéndonos para abajo y diciendo a los otros, ellos no enseñan la verdad porque no creen en el bautismo como nosotros creemos. Pero hay mucho más que esto ahora. Entonces, el nombre es importante. Si tú me dices que tú vas a la iglesia Pentecostés, yo sé que crees. Yo sé que crees acerca de Cristo. Yo sé que crees acerca de la salvación. Yo sé que crees acerca de la vida cristiana, cómo debe vivir. Algunos son salvos, algunos no. Entonces, si tú me dices que tú eres un apostólico, yo sé exactamente los errores que tú crees y la verdad que tú crees. Entonces, a veces no todo lo que uno dice, el nombre designa de quién es y lo que cree. Entonces, cuando ellos dieron el nombre a cristianos, a los de aquel camino que seguían a Cristo, en Hechos capítulo 11 decían, y fueron llamados cristianos primero en Antioquía, era un nombre de irrisión que estaban diciendo, estos son cristianos, ellos siguen a Cristo, ellos creen que Cristo es el Salvador, ellos creen que Cristo murió por nuestros pecados, ellos creen que solamente Él nos puede salvar, ellos creen que solamente Él es el mediador, ellos creen que Él resucitó de entre los muertos, creen que Él viene otra vez, visible corporalmente para tomar su pueblo y llevarlos consigo al cielo. Entonces la nomenclatura es importante. Quizás muchos bautistas ahora están quitando el nombre de bautista. Nosotros a veces estamos viajando el domingo, pero vamos a una iglesia, vemos la iglesia cristiana, la iglesia tal, la iglesia de fe, la iglesia de la resurrección, etc. Yo no sé qué creen, además que dicen que creen en la resurrección, pero ¿qué creen acerca de Cristo? Entonces la única forma que podemos saber es entrar y escuchar. Yo he entrado a templos e iglesias y he salido menos de un minuto después de sentarme en el asiento por lo que estaban predicando, porque reconozco la falsedad. Entonces es peligroso quitar nuestro nombre de identificación. Yo no tengo mucho respeto por los que quitan el nombre Bautista de su nombre. Por Bautista, yo sé que crees o debes creer, yo sé que practicas o debes practicar. Y entonces lo que crees acerca de Dios y la Biblia y practicas está entre ti y Él. Pero yo sé que debes creer y yo espero ciertas cosas. Entonces quizás podríamos decir de estos hermanos ajenos muchas veces que no son nuestro grupo, quizás sean hermanos equivocados en cuanto a algunos de sus doctrinas, no todas, y algunos de sus prácticas, ni no todos. Con la nomenclatura nos identificamos con la verdad o con el error, con la doctrina correcta y bíblica y con la práctica correcta o no bíblica. Entonces, cuidado de los que no quieren identificarse, porque normalmente son falsas
falsos sectas y falsas religiones y los que enseñan la palabra de Dios en una manera no bíblicamente. Pero luego notamos otra cosita más. ¿Qué debemos hacer en cuanto a los que creen como nosotros creemos? En cuanto a los que creen la palabra de Dios y creen la Biblia y creen la doctrina de Cristo. Pablo decía de los hermanos en aquellos días no eran llamados bautistas ni de otro nombre, solamente cristianos o los que seguían aquel camino. Entonces Pablo estaba exhortándoles en Filipenses capítulo 1, versículo 5, y dando gracias a Dios, damos gracias siempre por vosotros y vuestra comunión o compañerismo con nosotros en el Evangelio. Él quiere que nosotros como cristianos de la misma fe y práctica tengamos comunión y que tengamos fraternización unos con otros. Y quizás el mejor ejemplo de esto se encuentra en el libro de Hechos capítulo 3, donde la palabra de Dios nos habla de los hermanos antes de que Pablo hubiera aparecido en la escena. Dice en el versículo 1, y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba, Pedro hablando, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Notamos aquí los que tenían compañerismo en el Evangelio, primero tenían todo en común. Dice la palabra de Dios en el versículo 44, y tenían en común todas las cosas. También se aferraban y creían la misma doctrina, la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en el versículo 42 en la doctrina de los apóstoles. También perseveraban en la comunión unos con otros, porque estaban juntos en el templo cuando se reunían a predicar y escuchar la palabra de Dios y orar a Dios. Y también perseveraban y juntos en el partimiento del pan. Muchos creen que esto habla de la cena del Señor. Pero Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene la vida eterna. Yo pienso que aquí se refiere no solamente al pan de que ellos participaban cada día para vivir, y Cristo dijo: no del pan vivirá el hombre, sino por toda la palabra de Dios, y la palabra de Dios conocido como el pan de Dios, y Cristo es conocido como el pan de Dios. Creo que esto habla del hecho que estaban testificando y hablando de Cristo a sus amigos y otros para que ellos fueran salvos igual como ellos. También perseveraban en las oraciones. Ellos no oraban a nadie menos Dios. Él es el único mediador entre nosotros y Dios, y a Él solo podemos ofrecer nuestras oraciones. Pero también estaban activos en el evangelismo, en buscar a los perdidos. La Biblia dice: a consecuencia de sus vidas y su unidad y su perseverancia en la doctrina, en su testimonio y en las oraciones, entonces Dios añadió a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y para esto somos. Yo quiero ser parte de una iglesia donde estamos de acuerdo con la doctrina, no con opiniones, etc. Estamos de acuerdo en reunirnos en la casa de Dios. Estamos de acuerdo en testificar de Cristo. Estamos de acuerdo en orar y dependernos de Dios. Y estamos de acuerdo de buscar a los perdidos y participar en la gran comisión.
Pero por último, ¿cómo debemos tratar a los hermanos diferentes? Primero, yo creo que debemos amarles. La Biblia dice que Dios nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no nos ama a base de nuestros méritos. Él nos ama porque Él quiere amarnos, porque Él es Dios. Y Él nos ama con un amor eterno, incrédulo, apóstata, falso hermano, hermano ajeno, lo que sea, o un creyente. Él nos ama a todos con el mismo amor, con la misma intensidad. Un amor que la Biblia dice de tal manera, un amor inefable, un amor que no se puede definir, un amor que no puede medir. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No es su voluntad que nadie vaya al infierno, sino que todos se arrepientan y vengan a la fe en Cristo Jesús y que tengan vida eterna. Entonces, Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Todos éramos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, perdidos, enemigos, dándole la espalda, maldiciéndole, Cristo murió en nuestro lugar, tomando nuestros pecados sobre sus hombros, siendo hecho pecado por nosotros, para que fuésemos hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo, Él hace un intercambio. Él toma nuestros pecados y nos da su justicia, y somos sin culpa delante de Dios. Debemos estar conscientes del amor de Dios por los perdidos y los apóstatas, los incrédulos, los falsos hermanos ajenos, porque Él les ama a ellos igual como Él te ama a mí. Somos todos hechos en la imagen de Dios, y esto sí merece algo. Debemos amarles como Cristo. Cristo nos amó entregando su vida para alcanzarles y traerles a sus pies para que fueran salvos. Hay una necesidad de obreros hoy. Él dice, orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Dios está buscando obreros que se pongan en la brecha y hagan vallada y testifican a estos que necesitan de Cristo para que Él no los destruya y destruyese a la tierra. Busca a restaurar a los equivocados si es posible, como Priscila, Aquila hicieron con Apolos. Apolos era un hombre poderoso en palabras y convencían a los judíos que Cristo era el Mesías, pero él estaba un poco equivocado todavía. Y Priscila, Aquila le trajeron aparte y le enseñaron más exactamente lo que decía las escrituras acerca de Cristo. Su conocimiento de Apolos era muy limitado y entonces no sabía todo, pero era un hombre que conocía a Cristo. Y debemos hacer esto a los hermanos ajenos, a los que no andan con nosotros. Si ellos predican el evangelio, aunque sea de contención o sea con el motivo, cualquier motivo, alegrémonos, regocijémonos en que el evangelio y la verdad es predicado, porque la palabra de Dios nos dice, la verdad os hará libres. Y luego, ¿qué dice él? No debemos comprometernos con los que están equivocados, con los apóstatas, con los incrédulos, con los falsos hermanos, los que no creen la palabra de Dios como la palabra de Dios dice, y donde hacen división, etc. No debemos comprometernos con la enseñanza y la doctrina falsa, en particular la doctrina de Cristo Jesús. Y estas 22 doctrinas que estamos enseñando, no debe haber ninguna diferencia en cuanto a todos los bíblicos. Creemos estas 22 doctrinas son la base aparte de la Biblia, pero la palabra de Dios es nuestra última y final autoridad. Y finalmente, sigamos a Cristo. Como Cristo dijo a Pedro,
¿Qué a ti si él hace esto o ellos hacen aquel? Tú sígueme a mí. Entonces la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Para seguir a Cristo tienes que conocerle. Si no le conoces como tu Salvador, Él te invita, yo te invito. Nosotros le invitamos hoy que le conoces como tu Salvador personal y que crees en Él como tu único y suficiente Salvador, como tu mediador entre ti y Dios, como el que cargó tus pecados en su cuerpo sobre el madero y murió pagando la pena que tú y yo debemos pagar, y resucitó para darnos vida eterna y vida que no más abundante en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pide a Cristo que entre en tu vida. Dile que tú crees que cuando Él murió en la cruz, Él murió como tu sustituto, derramando su sangre, pagando por la pena de tus pecados. Y ahora mismo tú quieres que Él entre en tu corazón y sea tu Salvador. Pídele que lo haga. Y Él dice, al que me pide, se lo haré. Al que invocare el nombre del Señor, será salvo, dice la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros hoy.